En una era de honor y crueldad, ¿cuál es el peso de un juramento que aprisiona? ¿Y qué sucede cuando la justicia viste las ropas más humildes? El aire en la hacienda del Águila era una mezcla opulenta de cera de abejas y moho noble, un aroma que hablaba de siglos de poder inamovible, pero que a Helena solo le recordaba la injusticia de la tierra que la vio nacer. La joven campesina, de apenas 20 años y con una lealtad inquebrantable a su comunidad, se movía entre las sombras como un espectro, su presencia casi imperceptible para la soberbia que habitaba esos salones. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo en los vastos campos de trigo, sostenían la única posesión que le quedaba de su padre, un pequeño medallón de plata, un símbolo de la vida sencilla que la duquesa Lucrecia de San Martín amenazaba con aplastar, ya que la duquesa, en su afán de control, estaba exigiendo tributos abusivos que arruinarían a la comunidad de Helena. Helena se había colado en el estudio privado del duque, impulsada por la desesperación de encontrar algún vestigio de los antiguos contratos de arrendamiento que, según las murmuraciones de Vila de los Humildes, habían sido convenientemente extraviados para justificar un aumento exorbitante en los tributos. La joven sabía que su acto era temerario, una ofensa capital en esa época de jerarquías inflexibles, pero la visión de su pueblo hambriento era un látigo más cruel que cualquier castigo. Su alma ardía con la convicción de que la verdad estaba encerrada en ese santuario de poder y solo encontrándola podrían salvarse de la opresión que se cernía sobre ellos. El miedo era una niebla fría en sus pulmones, pero el fuego de su determinación lo disipaba, empujándola a desafiar al poder en su propia fortaleza. La penumbra del despacho, apenas rota por un rayo de luna que se colaba por una ventana alta, intensificaba el palpitar ansioso de Helena, que se sentía una intrusa en ese lugar cargado de historia y secretos. Su misión era simple, pero de vida o muerte para los suyos: encontrar la prueba irrefutable del fraude que estaba despojando a su gente de su sustento y de su dignidad. Sus ojos, acostumbrados a la luz áspera del campo, escudriñaban cada estante y cada tapa de cuero con una mezcla de miedo y audacia, la misma audacia que había heredado de las mujeres de su linaje, que nunca se doblegaron ante la tiranía del terrateniente. Mientras sus dedos rozaban un libro encuadernado en terciopelo carmesí, un sonido tenue y sigiloso la paralizó. El crujido de unas sedas caras acercándose. El corazón le dio un vuelco al comprender que no estaba sola, y su cuerpo se tensó en la oscuridad, fundiéndose con la pesada cortina de terciopelo que cubría la entrada a la pequeña biblioteca personal del duque, justo a tiempo para presenciar el acto que desataría el caos. Fue entonces cuando la figura esbelta y severa de la duquesa Lucrecia, ataviada con un camisón de seda color perla, entró en el estudio con una vela en mano, su rostro cincelado por una belleza fría y un matiz de nerviosismo que Helena nunca le había visto. Lucrecia no parecía una ladrona común. Actuaba con la autoridad de quien siente que toma lo que le es debido, pero con una prisa furtiva que delataba la ilicitud de sus acciones, ya que en su mente estos actos eran necesarios para asegurar el futuro y el estatus que tanto anhelaba para sí misma y su familia arruinada. Sus manos enguantadas se dirigieron directamente a una caja fuerte, empotrada detrás de un retrato del primer duque de San Martín, un gesto que sugería un conocimiento íntimo de los secretos más profundos de la hacienda y del propio duque. Helena, oculta en las sombras y conteniendo la respiración hasta el punto del dolor, observó cómo la duquesa extraía no dinero ni joyas, sino un pequeño cofre de madera de ébano y con una rapidez asombrosa extraía de su interior un pergamino amarillento que parecía un documento legal antiguo, doblándolo con brusquedad antes
de esconderlo en el escote de su vestido, como si temiera ser sorprendida por el mismísimo aire. Este pergamino era la clave de todo, la prueba que incriminaba a la duquesa y liberaba a la comunidad. El pergamino, a juzgar por su antigüedad y por la ansiedad con la que Lucrecia lo ocultaba, era sin duda el documento que la duquesa quería hacer desaparecer para siempre, la evidencia de la verdad que la comunidad de Helena necesitaba desesperadamente para reclamar sus derechos. El alma de la joven campesina se desgarró entre el terror de ser descubierta y el imperativo moral de la justicia que ardía en su pecho, una llama que la había impulsado hasta ese lugar peligroso. En un instante de impulsividad temeraria, un pequeño jarrón de porcelana que la duquesa había movido inadvertidamente al cerrar la caja fuerte con demasiada brusquedad, se deslizó por el borde de la mesa y se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo seco que resonó en el silencio de la noche. La duquesa se giró de inmediato, sus ojos de hielo, buscando el origen del ruido, y fue entonces cuando la mirada de Lucrecia se cruzó con el brillo fugaz de los ojos asustados de Helena, que, incapaz de moverse a tiempo, había quedado parcialmente expuesta por un movimiento del aire que agitó la cortina. El silencio que siguió al ruido fue más ensordecedor que el cristal roto, una pausa cargada de presagio donde dos mundos colisionaron, la inocencia desesperada de la campesina y la malicia calculada de la nobleza. Lucrecia, con una rapidez mental diabólica, comprendió la gravedad de la situación y la amenaza que representaba la joven, pero rápidamente decidió que, en lugar de ser una amenaza, la campesina sería su herramienta de escape. Antes de que Helena pudiera articular una sola palabra, la duquesa dejó escapar un grito agudo, histérico, fingiendo terror y dolor, y al mismo tiempo que soltaba el grito, tomó rápidamente una pequeña estatuilla de plata del escritorio del duque y la arrojó contra la ventana para simular un intento de robo con violencia. El eco del cristal roto y el grito penetrante de Lucrecia rasgaron la tranquilidad de la noche, actuando como un faro que atrajo inmediatamente a la guardia de la hacienda. El duque Alejandro de San Martín, un hombre poderoso y respetado, pero prisionero de un luto sombrío y una promesa de honor, apareció en la puerta del estudio, envuelto en una bata de seda negra, su rostro de rasgos nobles marcado por la frialdad y una inmensa fatiga. Al ver a su esposa visiblemente alterada y a la joven campesina, Helena, petrificada junto a la cortina rasgada, y los restos del jarrón y la ventana rota esparcidos por el suelo, el duque no dudó ni un instante en su juicio superficial. Su mente militar, acostumbrada a la disciplina y el orden, interpretó la escena de forma inmediata y errónea. Su esposa, víctima, la campesina, intrusa y ladrona, que había irrumpido en su propiedad. «¡Su traidora!», exclamó la duquesa Lucrecia con voz temblorosa, señalando a Helena con un dedo acusador que temblaba dramáticamente, pero con precisión teatral, repitiendo la acusación una y otra vez para grabarla en la mente de Alejandro y de los guardias. El duque Alejandro, sintiéndose humillado por la escena y obligado por su honor a defender a su esposa, se puso visiblemente rígido y su mirada se volvió de hielo puro, sellando el destino de Helena en ese momento crucial. «¡Guardias!», ordenó el duque Alejandro, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Llevad a esta mujer a las celdas de la hacienda. Mañana será interrogada por el juez de la comarca y que nadie la moleste hasta entonces». El destino de Helena quedaba sellado por una mentira, la justicia disfrazada por el privilegio. Antes de continuar con esta increíble historia de Helena y el duque Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez
hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El calabozo de la hacienda del Águila no era más que un pozo oscuro y frío, construido para intimidar más que para retener, pero para Elena era el epítome de la injusticia que la asfixiaba. Sentada sobre la paja sucia, con el olor a humedad y hierro, oxidado, impregnado en sus ropas humildes, la joven revivía la escena una y otra vez. La visión gélida de la duquesa Lucrecia ocultando el pergamino, la mentira teatral, el grito fingido y, sobre todo, la mirada distante del duque Alejandro. Esa mirada le dolía más que las duras rejas, pues no era la mirada de un monstruo, sino la de un hombre roto, un noble, que permitía que la apariencia y el luto gobernaran su juicio, olvidando la esencia de la justicia que un hombre de su posición debería encarnar. La culpa, un fantasma que perseguía al duque, se había convertido en el arma más afilada de su duquesa. Mientras Elena se consumía en la celda, el duque Alejandro regresaba a su alcoba, no buscando consuelo en Lucrecia, sino persiguiendo el esquivo fantasma de la paz en la soledad. Su matrimonio era un mausoleo de frialdad, un acuerdo forzado por una deuda de honor que nadie, excepto él y su esposa, conocía. El luto por su primera esposa, Isabela, muerta hacía 3 años en un accidente que él todavía sentía que había provocado, era la cadena que lo ataba a Lucrecia. Lucrecia, hábilmente, había entrelazado la narrativa de su dolor con el deber de él, asegurando su posición como duquesa y guardiana de su tormento. Sin embargo, la imagen de los ojos ardientes y suplicantes de Elena, gritando la palabra justicia, había encendido una pequeña, pero persistente, chispa de duda en el corazón de Alejandro, acostumbrado a la obediencia servil de los campesinos y el cinismo de los nobles. El conflicto interno de Alejandro era una tempestad silenciosa. Él era, por naturaleza y formación militar, un hombre de honor inquebrantable, pero su honor se había corrompido al verse obligado a casarse con Lucrecia, la mujer que convenientemente había encontrado las cartas de chantaje que vinculaban a su familia con el trágico suceso de Isabela, forzándolo a una unión fría. El duque sospechaba que el accidente de Isabela no fue fortuito, pero la culpa que sentía por no haberla protegido lo había silenciado, dejándolo vulnerable a la manipulación de Lucrecia. Ahora, al ver la desesperación genuina en el rostro de la campesina, la voz de su conciencia, que había permanecido dormida bajo el peso de la culpa y el deber autoimpuesto, comenzaba a despertar, susurrándole que el camino fácil no era el camino justo. A la mañana siguiente, la luz áspera del sol reveló las vastas propiedades de la hacienda, una extensión que representaba el poder ilimitado del duque y la desesperación de los que trabajaban la tierra, pero que ahora se sentía como una jaula dorada para Alejandro. La duquesa Lucrecia, con una calma calculada y una sonrisa artificialmente dulce, había orquestado todo para el interrogatorio de Elena, asegurándose de que el juez, un hombre endeudado con la familia de Lucrecia, estuviera listo para pronunciar la sentencia de culpabilidad.
No permitiremos que una sierva sin escrúpulos manche nuestro nombre, Alejandro. La disciplina debe ser un ejemplo para todos, declaró Lucrecia en el desayuno, su voz suave como la miel, pero con una dureza de acero que no dejaba lugar a la negociación o la misericordia. Mientras tanto, en la vila de los humildes, la noticia de la detención de Helena se extendía como la pólvora en los campos secos, desatando una mezcla de indignación y miedo. Padre Miguel, el único confidente de Helena, un hombre de fe sencilla y sabiduría profunda, intentaba calmar a la comunidad, sabiendo que la confrontación directa solo conduciría a más derramamiento de sangre. El sacerdote, que conocía la integridad de Helena, sabía que la acusación de robo era una cruel mentira, y su único deseo era alertar al duque de la verdadera naturaleza de su esposa. Si tan solo pudiera encontrar un oído dispuesto a escuchar entre tanta nobleza y tanto orgullo. El destino de Helena pendía de un hilo, y en el despacho del duque la tensión era palpable. Alejandro, aunque públicamente mantenía una fachada de nobleza inalterable, internamente estaba en guerra consigo mismo. El duque había revisado el estudio e inspeccionado la ventana rota, y una pequeña incoherencia en la narrativa de Lucrecia comenzó a corroer su certeza. La estatuilla de plata, que supuestamente había sido arrojada para huir, había caído hacia adentro, no hacia afuera. Un detalle trivial para un ojo menos agudo, pero para un estratega militar como Alejandro, era una grieta en la armadura de la mentira de su esposa. El duque se dio cuenta de que no solo estaba juzgando a una campesina, sino también, quizás, a su propia esposa, y que se juzgaba a sí mismo. En un gesto que traicionaba su propia frialdad autoimpuesta, Alejandro ordenó que Helena fuera llevada a su presencia antes de la llegada del juez, alegando la necesidad de un interrogatorio privado para evitar un escándalo público. Era un pretexto. En realidad, necesitaba confrontar la verdad en la privacidad, lejos de la influencia manipuladora de Lucrecia. Cuando Helena fue traída a despacho, encadenada y agotada, la diferencia de clases se hizo dolorosamente evidente. El silencio entre ellos gritaba la inmensidad del abismo social, pero por primera vez Alejandro vio más allá del vestido raído, vio la fuerza inquebrantable en sus ojos, una resiliencia que su propia clase había perdido hace mucho tiempo por exceso de comodidad. Háblame de la justicia que mencionaste, muchacha. ¿Por qué has entrado en mi propiedad y qué buscabas realmente? No me mientas, pues mi paciencia es escasa y mi sentencia final, inquirió Alejandro, su voz un murmullo profundo que llenaba la habitación con una intensidad que hacía difícil respirar. Helena, recuperando su voz, se negó a ser intimidada. Mi señor duque, no soy una ladrona. Buscaba el contrato de arrendamiento de mis ancestros, el que demuestra que el aumento de los tributos es fraudulento, una artimaña de vuestra duquesa para despojarnos de lo que es nuestro por derecho, y que ahora quiere destruir. Ella no mencionó el pergamino que Lucrecia robó, todavía no, temiendo que esa verdad fuera tan grande que la aplastaría sin dejar rastro. La audacia de Helena al culpar directamente a la duquesa, una noble de alta alcurnia, fue como una bofetada para Alejandro, pero la convicción en sus palabras golpeó más fuerte que cualquier golpe. Alejandro se levantó, dando unos pasos lentos alrededor del escritorio, su mente analizando la posibilidad de una conspiración o de una verdad. Mi duquesa es una mujer de honor. Inmaculado joven, ¿cómo te atreves a acusarla de fraude? ¿Tienes pruebas o son solo invenciones de una mente desesperada que busca escapar del castigo merecido por su intrusión nocturna? La mención del honor de Lucrecia, sin embargo, sonó hueca incluso para sus propios oídos, ya que la duda plantada por la estatuilla y la intensidad de Helena comenzaban a germinar. La duquesa Lucrecia,
replicó Helena, con su voz ganando fuerza. Es la personificación de la falsedad, su excelencia. Duquesa estaba en este despacho buscando algo, no yo, y no buscaba dinero, buscaba papeles, el corazón de la mentira que oprime a mi pueblo, que está al borde de la hambruna. Me vais a castigar por intentar salvar la vida de mis hermanos y hermanas, mientras protegéis a la verdadera ladrona que lleva sedas. Helena no solo estaba defendiendo su vida, sino que también estaba atacando la base moral del duque, un ataque frontal a su concepto de justicia. El duque Alejandro, sintiendo una punzada de verdad en el desafío de Helena, se encontró en una posición insostenible. Si la liberaba, su duquesa lo acusaría de deshonra y pondría en riesgo la frágil fachada de su matrimonio. Si la condenaba, se arriesgaba a convertirse en el tirano que temía ser y que en el fondo era. La justicia social, el concepto que Helena representaba, era un mundo que Alejandro había abandonado tras la muerte de su primera esposa, pero la lealtad y el coraje de esta joven campesina lo estaban obligando a mirar de nuevo. La tensión entre ellos era física, una cuerda estirada entre la nobleza y la necesidad, entre la honra y la verdad. Si mi esposa es una ladrona de papeles, como dices, ¿por qué no has hablado antes? ¿Por qué te has quedado en silencio cuando ella me ha acusado? ¿Acaso pensaste que tu palabra tendría peso contra la mía, contra la duquesa? La cuestionó Alejandro, acercándose peligrosamente, su aliento en la cara de Helena. Helena sostuvo su mirada, sin parpadear. No hablé porque sé que la palabra de una duquesa es más fuerte que el grito de 1000 campesinos, mi señor, y porque la verdadera prueba, el pergamino, ella lo tiene escondido en su poder, en su persona. Mi vida no vale más que la verdad que nos debe a todos. Solo quiero que el duque, un hombre de honor, vea la verdad antes de que su duquesa lo ciegue para siempre. El duque se alejó, su rostro sombrío, el peso de su decisión aplastándolo. Sabía que no podía condenarla sin investigar, pero tampoco podía liberarla sin exponerse a la ira y la manipulación de su esposa. Debía encontrar un camino intermedio, una solución que le permitiera mantener la apariencia de orden ante la duquesa, mientras protegía a la joven y profundizaba en la verdad de sus acusaciones. Duquesa Lucrecia te acusa de hurto y de asalto, y mi deber es defender la ley y mi propiedad. Sin embargo, no te entregaré al juez. Voy a aplicar una pena que sirva a la hacienda y te mantenga bajo mi jurisdicción directa, para que yo sea tu único juez y verdugo. La decisión del duque Alejandro de no entregar a Helena al juez, sino retenerla bajo su propia custodia, marcó el inicio de un peligroso juego de ajedrez entre los tres protagonistas, una danza de apariencias que sumió a Helena en una nueva y más sofocante forma de prisión. «No serás liberada, muchacha», decretó Alejandro con una frialdad calculada, mientras la luz del amanecer invadía el despacho, revelando el cansancio acumulado en su rostro sombrío. «Servirás a la hacienda como mi asistente personal. Estarás bajo mi techo, bajo mis órdenes directas, y vivirás con el estigma de ser una criminal perdonada que solo yo puedo controlar. Si intentas huir o traicionarme, tu sentencia será inmediata y mucho más severa, y de paso, tu pueblo sufrirá las consecuencias de tu deshonra, lo cual sabes que nunca me perdonaré. Si demuestras tu lealtad y tu inocencia, quizás encuentres la redención que buscas y la justicia que ansías, pero el camino será largo y lleno de espinas. Esta sentencia, diseñada magistralmente para apaciguar la ira pública y la sospecha de la duquesa Lucrecia, era en realidad un doble filo que cortaba profundamente a Helena. Para la comunidad de Vila de los Humildes, la joven parecía haberse vendido al duque, una traidora que había cambiado su libertad por la lealtad a sus opresores, y esta percepción de abandono le dolía en lo más profundo de su alma leal.
más que cualquier celda fría. Los murmullos en el aldea la tildaban de la favorita del duque, una ramera que había negociado su honor por una vida más cómoda, destruyendo la confianza que era la única riqueza de su pueblo, por lo que su caída, aunque un ascenso, fue moralmente devastadora. Para Lucrecia, la presencia de Helena en la hacienda, tan cerca de su marido y de sus secretos más oscuros, era un insulto flagrante y una amenaza constante que la carcomía por dentro. La duquesa entendió de inmediato que Alejandro no la había liberado por misericordia, sino para mantenerla bajo vigilancia y cerca de la verdad que él temía descubrir, por lo que aceptó el arreglo con una sonrisa falsa y venenosa, pero con la promesa interna de destruir a la campesina antes de que ésta pudiera desenmascarar sus crímenes. La ambición de Lucrecia por mantener el estatus y el control sobre las propiedades la obligaba a un juego peligroso, donde Helena era el peón sacrificial de una partida mucho más grande. La nueva vida de Helena en la hacienda era una tortura psicológica constante. Su uniforme de asistente, aunque limpio y de mejor calidad que sus ropas campesinas, era una marca de su condición servil que la obligaba a convivir a diario con el lujo vacío y la hipocresía que ella tanto detestaba, un contraste hiriente con la miseria de su pueblo. Su deber principal era organizar los vastos archivos del duque, una tarea inicialmente tediosa, pero que rápidamente se convirtió en la cobertura perfecta para su verdadera misión: desentrañar la red de fraude de Lucrecia y buscar el pergamino robado, un fantasma de papel que sabía que existía y que contenía la clave de su libertad y de la de su gente. Alejandro, por su parte, se aseguraba metódicamente de que Helena trabajara en su despacho hasta altas horas de la noche, bajo el pretexto de necesitar ayuda urgente con asuntos administrativos y la contabilidad de los arrendamientos. Esta forzada proximidad creaba una intimidad peligrosa, obligando a ambos a interactuar más allá de la fría relación de amo y sierva, permitiendo que el duque viera la diligencia y la inteligencia natural de Helena, su mente aguda que rápidamente identificaba las incoherencias en los registros de tierras que sus propios administradores habían ignorado o encubierto. Las noches se convirtieron en el verdadero campo de batalla del drama y el romance incipiente. Sentados frente a frente, separados por la gran mesa de caoba, la luz de las velas proyectaba sombras inquietantes que revelaban más de lo que las palabras podían decir, creando un ambiente de tensión palpable. La desconfianza inicial del duque se transformaba gradualmente en respeto y una admiración involuntaria por la nobleza de espíritu que emanaba de la joven, pues su honestidad brutal era un bálsamo en la corte de mentiras que era su vida, una cualidad que le recordaba a la sinceridad de su difunta primera esposa. «No entiendo, muchacha», musitó Alejandro una noche, cerrando un libro de cuentas con un golpe seco que resonó en el silencio. Sus ojos oscuros, llenos de una pregunta sin respuesta. «Tienes la oportunidad de mentir para facilitarte la vida, de tomar el camino fácil, pero insistes en buscar la verdad que solo te traerá más problemas y peligro. ¿Qué fuerza tan poderosa te impulsa a cargar con el peso de toda tu comunidad? No temes a nada ni a nadie, ni siquiera a mi juicio que es absoluto». La pregunta del duque era una súplica por entender la esencia de la valentía desinteresada, algo ajeno a su mundo. Helena levantó la vista, sus ojos intensos, brillando bajo la luz vacilante de la vela, y el dolor de la traición percibida por su pueblo se reflejaba en su mirada con una tristeza profunda y melancólica. «Temo, mi señor, al hambre y a la injusticia que corroe el alma, pero mi miedo más grande es la cobardía, la de aquellos que se callan ante la opresión, y yo no voy a ser una de ellos.
Mi fuerza reside en la lealtad que me une a mi gente, un lazo que Lucrecia nunca entenderá, pues ella solo conoce la lealtad a sí misma, a su ambición, a su avaricia y a su poder. Un hombre de honor como vos debería entender esto mejor que nadie, le reprochó Helena, tocando sin querer la herida abierta del duque, su deuda de honor con Lucrecia. Las palabras de Helena eran como dardos en el alma atormentada de Alejandro, recordándole constantemente el hombre justo que él había sido y que había enterrado bajo el peso de su culpa y su matrimonio forzado un sarcófago emocional. Las interacciones se hicieron más íntimas, no físicamente, sino emocionalmente, con pequeños gestos de cuidado que rompían la barrera de la nobleza. Un vaso de agua ofrecido con cautela, un manto sobre los hombros de ella cuando el frío de la noche se hacía más intenso. Detalles que, aunque sutiles, no pasaron desapercibidos para la vigilancia omnipresente. Lucrecia, siempre vigilante y con la sensibilidad agudizada por los celos y el miedo a ser descubierta, notaba esta creciente conexión, aunque fuera puramente intelectual al principio, y la amenaza que representaba para su poder y su posición, un peligro que crecía exponencialmente con cada día que Helena permanecía en la hacienda. La duquesa, en su desesperación por eliminar a la campesina, decidió actuar rápidamente para intensificar el conflicto y forzar la mano de su marido, sin importarle las consecuencias de sus acciones, solo la preservación de su secreto. La duquesa orquestó su primer ataque directo contra Helena, un acto de difamación pública que buscaba su total descrédito. Manipuló a Pison Tyson, un empleado subalterno, un mozo de cuadra llamado Rodrigo, que le debía un favor familiar y que estaba dispuesto a mentir por dinero, para que testificara falsamente que había visto a Helena intentando robar joyas de la alcoba de la duquesa la noche anterior a la confrontación en el estudio. La acusación, presentada con gran melodrama ante Alejandro, tenía como objetivo forzar al duque a enviar a Helena al juez de la comarca, asegurando así su condena y su desaparición de la hacienda para siempre, un final que Lucrecia anhelaba con todo su ser. El duque Alejandro, confrontado con el falso testimonio, se vio obligado a convocar a Helena para un nuevo interrogatorio, esta vez ante la presencia fría y satisfecha de Lucrecia, que se regodeaba en el sufrimiento de Helena con una malicia apenas disimulada. «Miente, mi señor, miente como mintió la primera vez. Su desesperación la ha llevado a recurrir a la mentira y al robo para intentar escapar de la verdad de su intrusión», gritó Lucrecia, elevando la voz con un tono de indignación forzada, jugando la carta de la reputación intachable de la nobleza contra el testimonio de la humilde. Helena, exhausta y traicionada por la percepción de su pueblo y ahora por el testimonio falso, sintió desmoronarse sus esperanzas. La injusticia la ahogaba y por primera vez desde su detención las lágrimas amenazaron con desbordarse, no por miedo a la condena, sino por la futilidad de su lucha contra un poder tan grande. Su vulnerabilidad era palpable, pero en lugar de quebrarse, se irguió en un acto final de desafío. Que el hombre mienta, su excelencia sabe que no es verdad. He estado en vuestro despacho, bajo vuestra vigilancia, en todo momento. Vuestra esposa está tejiendo una red de mentiras para encubrir la verdad que yo vi. Pregúntale dónde está el pergamino que robó del cofre y que ahora guarda en su persona, desafió Helena, lanzando finalmente la bomba de la verdad. La mención directa del pergamino, con su carga de conocimiento prohibido, hizo que el rostro de Lucrecia se pusiera pálido como la cera, y por un instante fugaz, el teatro de su inocencia se derrumbó ante la mirada penetrante de su esposo. Alejandro, que había estado observando la reacción de ambas mujeres con la mente de un estratega, no perdió detalle de la contracción nerviosa en la mano enguantada de Lucrecia,
que involuntariamente se posó sobre el lugar donde escondía el pergamino, un gesto que valía más que 1000 confesiones y que confirmaba las sospechas del duque. La mentira del mozo de cuadra era demasiado conveniente, demasiado perfecta, y el duque recordó inmediatamente la grieta en el testimonio del jarrón roto y la estatuilla arrojada hacia adentro, incoherencias que su mente había registrado, pero que su corazón se negaba a aceptar hasta ese momento. La verdad, aunque aterradora, comenzaba a solidificarse en su mente. Su esposa era la traidora, la ladrona, y Helena, la campesina, era la víctima de un juego cruel, una víctima a la que se sentía inexplicablemente obligado a proteger de las garras de su duquesa. En ese momento de máxima tensión, el duque Alejandro tomó una decisión crucial que selló su destino y el de Helena. Una decisión que combinaba la justicia con la necesidad de preservar su honor público. Para proteger la apariencia de su honor y su matrimonio, todavía se sentía obligado a castigar la falta de Helena, la intrusión, pero para protegerla a ella y a la verdad, debía manipular la situación. Su mente militar, siempre un paso adelante, encontró una solución que servía a ambos propósitos. Un acto de justicia disfrazado de castigo. La acusación de robo de joyas es grave, dijo Alejandro, su voz firme, pero es también fácilmente refutable, pues mi asistente personal ha estado bajo mi supervisión constante, y el testimonio del mozo de cuadra parece dudoso y motivado por la venganza. Sin embargo, su presencia aquí es una afrenta para mi esposa y un riesgo para la paz. Alejandro hizo una pausa dramática, clavando sus ojos en Lucrecia, un gesto que la llenó de terror. Por lo tanto, duquesa, continuó Alejandro, con una frialdad penetrante que la hizo estremecer, no voy a enviarla al juez, pues eso generaría un escándalo y una investigación que no deseamos en nuestra casa, que podría exponer vuestro nombre, aunque fuera por difamación. Por el contrario, la castigaré con un aumento de sus deberes. A partir de hoy, Helena no solo organizará mis archivos, sino que también me acompañará a todas las reuniones con los administradores de la hacienda para garantizar la total transparencia en los asuntos de la casa. Así evitará cualquier oportunidad de robo o de malentendido, siendo mis ojos y oídos en todos los asuntos importantes. El rostro de Lucrecia se contorsionó en una máscara de rabia apenas contenida, pues entendió el verdadero significado de la decisión. Alejandro estaba elevando el estatus de Helena a una posición de autoridad e influencia, convirtiéndola en sus ojos y oídos en el gobierno de la hacienda. Su plan de incriminar a Helena había fallado estrepitosamente, y la presencia de la campesina ahora era una sombra constante en su vida, una espía legalmente autorizada, un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad y la amenaza inminente de su caída ante la justicia. Helena, en cambio, sintió un rayo de esperanza mezclado con la amargura de la incomprensión de su pueblo. La sentencia de Alejandro la elevaba, dándole acceso al poder que necesitaba para luchar por su comunidad, pero al mismo tiempo la separaba moralmente de su gente, condenándola a una soledad emocional que pesaba más que las cadenas. Los ojos del duque y los de Helena se encontraron por un instante, un entendimiento silencioso y profundo. Él la protegía de Lucrecia, pero le exigía una lealtad total, forzando una alianza incómoda y peligrosa en el corazón de su matrimonio roto. Ella había caído de la gracia de su comunidad y había ascendido a un peligroso juego de poder en la hacienda, pero su lucha ahora tenía herramientas que antes no poseía. La caída de Helena no había sido en la celda o por la mentira, sino por el dolor de la traición percibida por su pueblo,
Una caída moral más profunda que cualquier prisión física, que la obligaba a seguir adelante. La convivencia forzada en la hacienda del Águila convirtió el desarrollo del romance entre Helena y el duque Alejandro en un lento fuego, alimentado por el secreto y la injusticia compartida, un vínculo que crecía bajo el peso de la vigilancia constante de la duquesa Lucrecia. El giro narrativo residía en la paulatina humanización de Alejandro, quien, al trabajar codo a codo con Helena, comenzó a ver la verdad no solo en los documentos de arrendamiento que confirmaban el fraude sistémico de su administración, sino también en el espejo de su propia alma, reflejándose en la pureza inquebrantable de la campesina, una verdad que su mente había estado ignorando por el peso de su propia culpa. Las largas noches en el despacho, examinando registros falsificados y analizando las quejas de los campesinos, se transformaron en momentos de confidencialidad y respeto mutuo. Helena, con su mente ágil y su memoria prodigiosa, pronto se convirtió en el cerebro detrás de la investigación silenciosa del duque, aportando no solo la inteligencia para desentrañar los números, sino también una perspectiva humana que Alejandro, cegado por el privilegio y el aislamiento, había olvidado completamente. Este proceso de mentoría invertida, donde la sierva enseñaba la justicia al noble, era el verdadero catalizador de la caída de los muros emocionales de Alejandro, un hombre que se sentía cada vez más atraído por la fuerza moral de la joven. Helena le enseñó al duque los matices del sufrimiento de vila de los humildes, no con quejas, sino con descripciones vívidas de los rostros de los niños hambrientos, la dignidad herida de los ancianos y la desesperación silenciosa de las madres, transformando los fríos números de un balance en vidas reales que dependían de su decisión y de su acción como duque. El duque, al escucharla, sintió el peso de su responsabilidad por primera vez desde la muerte de su primera esposa, y la desconfianza se disolvió en una admiración involuntaria que se acercaba peligrosamente al afecto, un sentimiento que lo asustaba profundamente. La tensión romántica, un hilo sutil que Lucrecia vigilaba con ojos de lince, se intensificó durante un baile de caridad, un evento al que Alejandro se vio obligado a asistir y al que, en un acto calculado de desafío a su esposa, insistió en llevar a Helena como su asistente de confianza, una jugada política que elevaba el estatus de la joven y humillaba públicamente a Lucrecia. La duquesa, vestida con un terciopelo oscuro que parecía absorber la poca luz de la sala, intentó humillar a Helena, forzándola a bailar con el personal de servicio en el salón contiguo, un gesto que mostraba su desprecio por la clase de la joven. Pero Alejandro intervino con una autoridad gélida y una voz que resonó en el silencio expectante del gran salón. «Mi asistente, duquesa, solo baila conmigo», declaró, atrayendo a Helena a la pista para un baile forzado, un vals lento y lleno de presagio, donde cada paso era una declaración de guerra. La alta sociedad, siempre sedienta de escándalos, susurraba y los observaba con fascinación y repudio, consciente del peligroso juego de poder y pasión que se desarrollaba ante sus ojos. En la pista de baile, con los ojos de la alta sociedad y los celos venenosos de Lucrecia clavados en ellos, la proximidad física se volvió insoportable, una explosión contenida de emociones. Los dedos enguantados de Alejandro se cerraron firmemente en la cintura de Helena, y el calor de su cuerpo a través de la tela fina era un choque eléctrico que desmentía la frialdad de su exterior. Un contraste que hacía que Helena se sintiera viva y aterrorizada al mismo tiempo. «Baila conmigo, Helena», susurró Alejandro al oído de la joven, su voz ronca con una emoción reprimida que la hacía temblar. «Baila, y finge que este es nuestro mundo, un mundo donde la justicia no está en juego y donde la verdad no tiene precio.
donde no existen las duquesas mentirosas ni los duques atormentados, continuó Alejandro. Helena, temblorosa pero firme, le siguió el paso, entendiendo que ese vals era una declaración silenciosa de guerra contra Lucrecia y un juramento de alianza entre ellos, un pacto sellado, ante la mirada de todos, sin necesidad de palabras audibles. El punto de virada de la narrativa ocurrió una semana después. Helena, investigando en los archivos antiguos, encontró un diario secreto de Isabela, la primera esposa de Alejandro, escondido detrás de una falsa pared en la chimenea del despacho. El diario no solo revelaba el amor puro que Isabela sentía por su esposo, sino también su desesperación ante la manipulación constante de Lucrecia, que había descubierto una deuda de honor del padre de Alejandro y la usaba para su beneficio, chantajeando a la familia San Martín. Lo más escalofriante era la última anotación del diario. Isabela creía que su accidente no había sido tal y que Lucrecia estaba directamente involucrada en la conspiración, usando su muerte para forzar el matrimonio con Alejandro y asegurar su ascenso social, una verdad tan oscura que amenazaba con derrumbar el mundo del duque y poner en jaque toda la hacienda. La duquesa no era solo una ladrona de Minos de Mum documentos, sino posiblemente una asesina, un monstruo vestido de seda. Helena, con el corazón latiéndole desbocado por la revelación, no dudó en confrontar a Alejandro en su despacho, el diario abierto sobre el escritorio como una sentencia. El duque, al leer las palabras de su difunta esposa, se sintió atravesado por una culpa y una rabia monumentales, comprendiendo el alcance de la manipulación a la que había sido sometido. Había vivido los últimos 3 años prisionero de un luto que no era más que una mentira orquestada, encadenado a la mujer que había causado el sufrimiento y la muerte de la única persona que amó. En ese momento de quiebre emocional, Alejandro se derrumbó, apoyando la cabeza entre las manos, el peso de 3 años de mentiras aplastándolo. Helena se acercó con cautela, sus manos de campesina, acostumbradas a la rudeza de la tierra, rozaron con ternura el hombro del duque. Vuestra pena no es solo vuestra, mi señor. Vuestro pasado ha sido manipulado para asegurar el futuro de vuestra duquesa, y ahora ella usa esa misma manipulación para destruir a mi pueblo. Debéis confrontar vuestro pasado para salvar nuestro futuro, le dijo Helena, ofreciéndole no solo consuelo, sino también una vía de escape. El duque levantó la vista, sus ojos oscuros y húmedos, y por primera vez Helena vio la verdad desnuda de su alma, la profunda herida, la culpa, el miedo al fracaso y la soledad abrumadora. En un arrebato de intensa emoción, Alejandro se abalanzó hacia ella, no con lujuria, sino con la desesperación de un hombre que se ahoga y se agarra al único faro de luz que puede ver. Se acercaron, el aire entre ellos cargado de la tensión del amor prohibido y la alianza peligrosa, el casi beso consumándose en la intensidad de las miradas. «No puedo perderte, Helena», susurró el duque, su aliento caliente contra los labios de ella, un reconocimiento de su amor que no era una declaración romántica, sino una confesión de su dependencia emocional y de la verdad que la joven representaba. «Eres la única cosa real en esta casa de sombras. Si Lucrecia te hace daño por esto, si mi cobardía te condena, no podré perdonarme jamás», confesó, su voz cargada de la emoción que había reprimido durante años, y la tensión entre ellos se convirtió en un juramento. Lucrecia, cuyo espionaje era constante, pronto descubrió la existencia del diario y la creciente intimidad entre su marido y la campesina, un desarrollo que amenazaba con exponerla y destruirla. Al ver que su plan de incriminar a Helena había fallado y que su secreto más oscuro estaba a punto de ser revelado, la duquesa planeó un acto final y desesperado para eliminar a Helena y silenciar a su esposo,
una emboscada en el bosque durante un supuesto viaje de negocios del duque a la capital, donde Helena sería la víctima de un accidente fatal. La duquesa, con su crueldad amplificada por el pánico, contrató a un grupo de bandidos locales, bajo el pretexto de un robo simple y violento, para que atacaran la caravana donde viajaría Helena, asegurándose de que la muerte de la campesina pareciera un trágico incidente en los peligrosos caminos de la región. El objetivo no era solo eliminar a la amenaza, sino también enviar un mensaje claro a Alejandro de que su vida y sus secretos estaban controlados por ella, una advertencia brutal contra cualquier intento de rebelión o de justicia, un acto de tiranía absoluta. El duque Alejandro, alertado por una nota anónima dejada por uno de sus leales sirvientes, que desconfiaba de Lucrecia y de sus movimientos repentinos, descubrió el complot justo a tiempo. El terror de perder a Helena, el único vestigio de pureza y esperanza en su vida sombría, lo consumió de una manera que la pérdida de su primera esposa nunca lo había hecho, pues ahora la culpa se había transformado en la necesidad de luchar por lo que amaba. El miedo por Helena fue el verdadero giro para Alejandro. La duquesa había cruzado la línea, poniendo en peligro a la única mujer que podía salvarlo de su propia culpa. Para proteger a Helena, Alejandro se vio forzado a confrontar no solo a Lucrecia, sino también su propia deuda de honor con ella, una confrontación que había temido durante años. Él decidió que el riesgo de exponer públicamente la traición de Lucrecia era menor que el dolor de perder a Helena, por lo que tomó medidas desesperadas, revelando su inteligencia militar estratégica. Alejandro, actuando con la rapidez y la estrategia de un comandante en el campo de batalla, alteró a propósito la ruta de viaje, y en lugar de enfrentarse a los bandidos directamente, que era la ruta más peligrosa, decidió usar el complot de Lucrecia a su favor. Le dio instrucciones específicas a Helena para que fingiera una enfermedad repentina y así cambiara de carruaje en el último momento, mientras que un carruaje de señuelo, lleno de documentos sin importancia y vigilado por sus hombres de mayor confianza, seguía la ruta original para caer en la emboscada. La duquesa, creyendo que su plan se desarrollaba perfectamente, esperaba impaciente la noticia del trágico accidente de la campesina, regodeándose en su victoria inminente y su poder sobre su esposo. Mientras tanto, Helena, bajo la protección personal del duque y vestida con ropas de viaje sencillas, se refugió en la remota cabaña de casa del duque, un lugar secreto conocido solo por Alejandro y sus hombres más leales, que estaba escondido en la parte más densa del bosque, esperando la inminente confrontación de Lucrecia y el desenlace de su plan malvado. En la soledad de la cabaña, mientras esperaban el desenlace de la emboscada, la tensión romántica se disipó para dar paso a un momento de profunda intimidad emocional y una entrega total. Alejandro le reveló a Helena la verdad completa sobre la muerte de Isabela, la culpa que lo consumía y la deuda de honor que lo había obligado a casarse con Lucrecia, desnudando su alma herida ante la única persona en la que realmente podía confiar su vida y el futuro, un acto de valentía emocional. Helena, a su vez, le confesó el miedo que sentía al haber perdido la confianza de su pueblo, pero su fe inquebrantable en que su lucha conjunta restauraría la verdad, una verdad que ahora estaba al alcance de sus manos. En ese momento de mutua vulnerabilidad y confianza total, la alianza de justicia se transformó en un amor maduro y consciente, una unión forjada en la adversidad y la verdad, un pacto que iba más allá de la pasión carnal, un juramento de que lucharían juntos hasta el final, sin importar el costo de su honor y su posición. El clímax estalló con la furia de una tormenta de verano en el corazón de la hacienda.
donde la duquesa Lucrecia, al descubrir el engaño del carruaje vacío y la supervivencia de Helena, regresó de su fallida emboscada con una rabia desquiciada, decidida a tomar el control antes de que el duque Alejandro pudiera actuar. Lucrecia, ya sin máscara de nobleza, irrumpió en el despacho de Alejandro con el pergamino robado y el diario de Isabela en mano. Habiendo forzado a uno de sus sirvientes a confesar el escondite del documento, y se plantó ante su esposo, su rostro desfigurado por la ira y el pánico, consciente de que su poder pendía de un hilo y que la hora de la verdad había llegado para todos. ¡Su traidora! Has elegido a la campesina sobre el honor de tu duquesa, sobre tu propio nombre, sobre la promesa que me hiciste, gritó Lucrecia, la voz quebrándose en un tono histérico que resonó en los pesados muros de caoba del estudio, mientras arrojaba el diario y el pergamino sobre el escritorio, dispersando el papel como hojas secas en el viento. Su intención no era solo acusar a Helena, sino exponer la culpa de Alejandro ante el mundo, revelando públicamente el secreto de la muerte de Isabela y la deuda de honor que lo había forzado a esta unión miserable, destruyendo su reputación. El duque Alejandro, que había regresado a la hacienda de forma sigilosa y estaba esperando la inminente confrontación en su estudio, se enfrentó a Lucrecia con una calma de hielo, una quietud más aterradora que cualquier grito. Has cruzado la línea final, Lucrecia. No solo conspiraste contra mi honor y manipulaste mi dolor por años, sino que has intentado asesinar a una inocente. Tu ambición y tu avaricia te han devorado, y ahora yo, el hombre que juró proteger la verdad y la justicia, seré tu juez y tu castigo, declaró Alejandro, su voz profunda y firme, el tono de un noble que ha encontrado su redención y que está dispuesto a pagar el precio de la verdad. Justo en ese momento Helena, que había seguido sigilosamente a Alejandro desde la cabaña de caza, entró en el despacho. Su presencia, aunque silenciosa, era una declaración de su unión y su desafío al poder de Lucrecia. Los ojos de la duquesa se clavaron en Helena con un odio puro y visceral. «Ahí está la pequeña víbora. Vienes a ver mi caída campesina, la misma que ha envenenado la mente de mi esposo con sus mentiras de justicia. Pero la justicia de los nobles es más fuerte que tu verdad de barro», escupió Lucrecia, intentando desesperadamente recuperar la ventaja, buscando un arma que pudiera usar contra la joven. El enfrentamiento se volvió físico cuando Lucrecia, en un arrebato de desesperación, intentó arrebatar un candelabro de bronce del escritorio con la intención de atacar a Helena, pero Alejandro intervino con la rapidez de un militar, sujetando firmemente los brazos de su esposa, inmovilizándola con una fuerza que no conocía. «Basta, duquesa. Vuestro reinado de mentiras ha terminado», ordenó Alejandro, sosteniéndola con firmeza. El dolor en su rostro no era por la rabia, sino por la triste constatación de la bajeza de la mujer con la que había compartido su vida y su nombre. Helena, aprovechando el caos y el forcejeo, recogió rápidamente el pergamino robado, abriéndolo para revelar ante los ojos atónitos de Alejandro y los guardias, que habían irrumpido en la sala, alertados por los gritos, la prueba irrefutable, el documento, firmado y sellado, que demostraba la manipulación de los contratos de arrendamiento y la posesión legítima de las tierras por parte de los campesinos, una evidencia que desenmascaraba el fraude masivo de la duquesa. «Aquí está la verdad, mi señor», proclamó Helena, sosteniendo el pergamino como una bandera de justicia ante el rostro descompuesto de Lucrecia. «El fraude que arruinó a mi pueblo, la razón de su intento de asesinato y la prueba de que vuestro honor ha sido manipulado durante años». La voz de Helena, aunque no gritaba, resonó con la autoridad de la verdad innegable, eclipsando la furia de Lucrecia.
El duque Alejandro, al ver el pergamino en manos de Helena y la verdad desnuda de la traición de Lucrecia, sintió una liberación inmensa de la culpa que lo había torturado. Su honor, finalmente, fue redimido por el coraje de la mujer que amaba. Miró a Lucrecia con una mezcla de lástima y desprecio. Vuestro acto de traición y asesinato es imperdonable. No solo habéis conspirado contra mí y mi casa, sino contra la vida de una inocente. No sois digna de llevar mi apellido ni de mi piedad. La duquesa, al ver el pergamino y el diario en manos de sus acusadores, entendió que había perdido. Su altivez se derrumbó en un llanto histérico de rabia y desesperación, gritando que la nobleza era hipócrita y que Alejandro no era mejor que ella, solo que era más hábil para ocultar sus mentiras. Sus palabras, sin embargo, solo sirvieron para reforzar la decisión del duque, que ya había tomado la medida final para restaurar la justicia. «Guardias», ordenó Alejandro, su voz cargada de la autoridad de su cargo y de la verdad recién encontrada. «Arrestad a la duquesa Lucrecia de San Martín por conspiración, fraude y el intento de asesinato de Helena. Que sea confinada y que se inicien los procedimientos legales para su exilio y la anulación de nuestro matrimonio. Que se confisquen todos los bienes que ha robado y que se devuelvan a sus legítimos dueños, comenzando por las tierras de Vila de los Humildes». El acto de arresto de una duquesa en pleno salón de la hacienda, por orden de su propio marido y ante el testimonio mudo de una campesina, fue el clímax dramático que destrozó para siempre las viejas jerarquías sociales. La nobleza del duque, recuperada por su acto de justicia, brilló más que cualquier título o riqueza, y Helena, al ver su lucha validada, sintió que el peso de la traición percibida de su pueblo se levantaba de sus hombros. El enfrentamiento terminó, no con un duelo de espadas, sino con el triunfo de la verdad y el honor sobre la mentira y el privilegio. Lucrecia fue escoltada fuera. Su figura patética, vestida de seda, contrastaba con la humildad triunfante de Helena. En el silencio que siguió, Alejandro y Helena se miraron. El peligro había pasado, y el amor, forjado en la lucha y el secreto, finalmente pudo respirar libremente. El casi beso se convirtió en el primero de verdad, sellando su alianza. Alejandro se acercó a Helena y la atrajo hacia sí. Su beso no fue una pasión desenfrenada, sino un juramento solemne de su futuro. Un acto de redención y aceptación mutua. «Gracias, mi Helena, por recordarme quién soy. Has salvado mi alma», susurró el duque, con la voz ahogada por la emoción y la liberación de su culpa, mientras la tenía fuertemente abrazada. La derrota de la duquesa Lucrecia y su posterior exilio a un convento remoto, bajo estricta supervisión para evitar cualquier represalia, trajo consigo una paz tangible y muy necesaria a la hacienda del Águila y, lo más importante, a la oprimida Vila de los Humildes. El duque Alejandro, ahora liberado de la pesada cadena de su luto y de la culpa manipulada, y con el alma purificada por su acto de justicia, se dedicó con una fervorosa pasión a restaurar la equidad y la dignidad a la tierra. Su primera orden fue devolver inmediatamente las tierras a los campesinos, ajustando los contratos de arrendamiento a términos justos y equitativos que permitieran a la comunidad prosperar, un acto de reparación que habló más fuerte que 1000 sermones. Helena, ya no la campesina humillada o la asistente sospechosa, se convirtió en la voz oficial de su comunidad y la consejera más cercana del duque. Su título informal era el de protectora de los humildes. Su rol no era meramente simbólico. Sus ideas sobre la justicia social, la redistribución de recursos y la educación para los hijos de los campesinos se implementaron bajo el patrocinio del duque, demostrando que la verdadera nobleza reside en la empatía y la responsabilidad hacia los más débiles,
un concepto que la alta sociedad tardaría en aceptar, pero que Alejandro defendía con inquebrantable firmeza. La relación entre Alejandro y Helena floreció sin las sombras de la conspiración ni el miedo. Su amor no era la pasión superficial de un idilio, sino la profunda conexión de dos almas heridas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían salvado mutuamente a través de la verdad y el sacrificio. El duque finalmente sanó su luto por Isabela, perdonándose a sí mismo por la tragedia, al comprender que el verdadero legado de su primera esposa era la honestidad, un valor que Helena encarnaba perfectamente y que él ahora defendía con todas sus fuerzas, rompiendo con el pasado. La comunidad de Vila de los Humildes, al principio escéptica de la cercanía de Helena con el duque, fue testigo de los resultados palpables de su lucha. Prosperidad creciente, escuelas recién construidas y la certeza de que sus derechos eran respetados, y la lealtad hacia Helena regresó con fuerza. La joven, con su humildad intacta y su lealtad al pueblo inquebrantable, se ganó el respeto y el cariño de su gente, quienes la vieron no como una noble, sino como la campeona que sacrificó su reputación para salvarlos a todos de la tiranía, revalidando el concepto de la nobleza del espíritu. El amor de Alejandro y Helena culminó en una ceremonia íntima, celebrada no en la opulenta y capilla de la hacienda, sino en el corazón de Vila de los Humildes, bajo la sombra de un antiguo roble que simbolizaba la fortaleza de su tierra. Alejandro, al casarse con Helena, rompió definitivamente las barreras de clase y el viejo prejuicio de la nobleza, demostrando que el título y la fortuna eran secundarios al carácter y la decencia, una unión que se convirtió en una leyenda de justicia y amor en toda la comarca, inspirando a muchos a cuestionar el orden social establecido. El duque, Alejandro, transformado, se convirtió en el ejemplo de un noble ilustrado y justo, dedicando su vida a la equidad, mientras Helena se convirtió en su compañera, no solo en el matrimonio, sino en la administración y la justicia, ejerciendo un poder silencioso, pero formidable. Juntos implementaron reformas que aseguraron que la historia de Lucrecia, la duquesa que traicionó la justicia, nunca se repitiera, promoviendo la transparencia en la gestión de las tierras y protegiendo los derechos de los trabajadores con mano de hierro. El legado de la pareja fue un nuevo comienzo, una promesa de un futuro donde la nobleza del apellido se equilibraría con la nobleza de la acción. La vieja hacienda del Águila, antes un lugar frío y sombrío, se llenó de la luz de la esperanza y de la actividad febril de proyectos de justicia social, contrastando con su antiguo aire de opresión y decadencia moral que la duquesa Lucrecia había fomentado con sus maquinaciones y avaricia. Un año después, la noticia del nacimiento de su primer hijo, un varón que llamaron Rodrigo, fue celebrada por igual en el gran salón de la hacienda y en la plaza de Vila de los Humildes, un símbolo vivo de la unión de dos mundos y de la consolidación de un nuevo orden social basado en el amor y la verdad. El niño, que tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, representaba la esperanza de una nueva generación que no conocería la injusticia que casi destruye a sus padres. La reflexión final de Alejandro, al contemplar a su esposa y a su hijo en los jardines de la hacienda, era profunda. La verdadera traidora nunca fue la campesina, sino la nobleza que se corrompió por el poder y la avaricia, y su única salvación fue amar a la mujer que le enseñó el significado real del honor, la lealtad y el sacrificio. El amor que lo liberó fue el amor que encontró en la humildad. La historia de Helena y el duque Alejandro se convirtió en un mito, un recordatorio de que la verdad, incluso si está vestida con harapos,
siempre prevalecerá sobre la mentira, incluso si está cubierta de seda, y que la justicia social es la base de cualquier amor duradero, especialmente aquellos que nacen en la adversidad y el secreto. Su amor no fue un cuento de hadas, sino la prueba de que el amor es el motor más poderoso para el cambio y la redención. Si has acompañado la historia de Elena y del duque Alejandro de San Martín hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.